Bueno, vamos a esperar tantito porque usted inicia con su primer ponencia. ¿Usted la va a dar o algún profesor de los que están allí? No, yo soy relator, maestro. Soy Juan Edilberto Sánchez Falconi. Ah, perdón, Sí, sí. estoy listo para Yo la empiezo. relatoría. Yo la Sí, voy a dar. usted la va a dar, maestro Delfín. Ok, vamos presentando. Ok, voy a dejar de compartir para compartir mi... Sí, permítame tantito, maestro. Pues quiero darles la bienvenida a nombre del maestro Melchor Hernández por participar en nuestro encuentro el día de hoy. Solamente les recuerdo que la constancia será enviada a su correo electrónico más tarde el día 31 de marzo y pues cada uno va a participar ahorita, ¿verdad? Vamos a iniciar con la ponencia Figura de la madre en el cine de acción y aventura contemporáneo, un reflejo de la violencia hacia la mujer, presentada por el maestro Delfín Romero Tapia, María Guadalupe Sobrino Mendoza, Aurora Cristel Frías López. Permítame un segundo. Tenemos, sí, maestro. Sí, nomás estoy ya compartiendo. Si tengo en pantalla ya la conferencia. Ok, es su tiempo, maestro. Sí, gracias. Ya Bueno, estamos sí, nada más le comentaba retrasadísimos. sí tengo en pantalla ya mi plática, Sí, ¿verdad? ya se Ok, ve, ya se ve. perfecto. Sí, muchas gracias. Agradecemos el espacio que nos brinda el sindicato para poder compartir este tema que es denominado la figura de la madre en el cine de acción y aventura contemporáneo, un reflejo de la violencia hacia la mujer. Es un trabajo que realizamos concretamente la doctora María Guadalupe Sobrino y la doctora Aurora Cristel Frías López. En este tema nos centramos primero en la imagen que se ha representado de la mujer en el cine contemporáneo, una representación que ha ido evolucionando. Tenemos una representación de mujeres más empoderadas, capaces de salir adelante sin la necesidad de un hombre. Es una figura completamente distinta a la que se venía presentando en el siglo pasado. Y nosotros nos vamos a centrar concretamente en el cine de acción y aventura, donde las mujeres construyen un dominio absoluto de la acción. Ellas controlan la narrativa de las películas, pero son mujeres de belleza física, inteligencia y una capacidad de respuesta ante cualquier situación de acción. Esta figura se ha convertido en una figura andrógina que va alejado de cualquier situación de contacto con un personaje masculino, lo cual provoca que estas mujeres tengan que renunciar al amor para lograr su éxito. Esas mujeres que han logrado capturar en el cine de acción y aventura se han convertido hasta cierto punto en una amenaza al orden patriarcal, por lo cual hay que dejar a un lado que se conviertan en mujeres deseables, es decir, se convierten en mujeres que van más en un discurso de violencia o de violencia simbólica. Ante ello se construye como la protagonista que va a destruir al hombre, o así lo consideran los hombres, y el espectador sí la ve como un objeto de belleza y de objeto sexual debido a, sobre todo, al vestuario que ocupan estas mujeres al presentarse en una película. Pero estos personajes, por ser altamente capaces de resolver algún problema sin el hombre, se les priva de la capacidad de amar y por ende de la maternidad. Ante esto, nosotros nos dimos cuenta que últimamente han sido películas de acción y aventura que traen la figura de la madre, y por lo cual nos hicimos el objetivo de poder estudiar cuál es o qué sucede cuando la figura que hay en la película es madre, qué historia viven, si son víctimas de la violencia, igual que las mujeres heroínas, o hay otro tipo de violencia que tienen que enfrentar y si tienen derecho a vivir su maternidad. Ante esto, hicimos un corpus de investigación de 4 películas que surgieron en 2023, 3 de ellas, y otra en 2022, denominada La Madre, Boxón debe morir, Días de la Madre, que es una película polaca, Boxón es una película coreana, y La Mujer Rey, que es una película estadounidense, al igual que La Madre. ¿Qué encontramos nosotros ante esas figuras?
encontramos que tenemos una madre que dimensiona la maternidad en una reinterpretación social, concretamente, debido al contexto cultural e ideológico que se vive en la actualidad. Es decir, se cambian los roles sociales, laborales, económicos y familiares, y esto ha ido apareciendo en las películas. Por otro lado, vamos a tener concretamente las mujeres, como dice Molly Halsted, apuntan siempre al sacrificio. Es decir, estas mujeres van a representar el dolor y el sufrimiento por sus hijos. ¿Qué más encontramos nosotros concretamente? Esas mujeres van a tener una privación concretamente de lo que es ser madre en lo público y en lo privado, y van a ser madres sometidas al trabajo de la socialización y de reincorporarse a la sociedad después de haber pertenecido ya sea a un cuerpo policíaco o a una actividad de milicia o haber sido espías. Esto les lleva a ser menoscabadas, a negar su existencia, a ser devaluadas y convertirse en mujeres invisibles y a transformarse en una nueva representación arquetípica que es la madre justiciera. Hay una ausencia del hombre, aunque este hombre va a tener una función de poder ser el que ayude a procrear al hijo. Y estos personajes van a ser compañeros de armas o va a ser algún mafioso o algún guerrero que va a violar a alguna de las mujeres o se desconoce concretamente su procedencia. Esto lleva a que estas mujeres, después de haber vivido su sexualidad y haber tenido un hijo, se desconecten del campo completamente de la sexualidad y se les permita solo un objetivo: salvar a sus hijos de cualquier situación. Nosotros en el proyecto de investigación encontramos unas constantes que se repiten en estas películas. Primero es la pérdida. Estas mujeres, por ser altamente violentas, no tienen derecho a criar a sus hijos. Es decir, los van a ver nacer, pero al mismo tiempo, por ser altamente violentas y peligrosas, van a tener que perder a sus hijos y van a ser separados de ellos. Después vendrá lo que nosotros reconocemos como la revelación, que es que estas mujeres que están en un estado de invisibilidad reaparezcan porque su hijo se encuentra en peligro. Posteriormente, ante esta amenaza, tendrán que desatar su violencia. Vendrá un tercer factor, que es la humillación, que es cuando llegan estas mujeres a sus hijos después de 14, 15, 20 años y van a recibir el desprecio directamente, ya sea de sus colegas o del propio ser amado. Esto les va a llevar a que sus hijos sean secuestrados porque son hijos de estas mujeres violentas. Entonces, estas mujeres van a buscar el poder reaparecer en la historia y poder buscar el sacrificio para salvar a sus hijos, pero simplemente para poder regresárselo a los padres adoptivos y no quedarse con ellos. El último punto es el perdón. Las madres vivirán este recuerdo de haber perdido a sus hijos durante toda la película. La van a recuperar a través de el poder intervenir para salvarlos y luego tendrán que desaparecer de nuevo, ¿sí? Para no exponerlos a más daños y solamente se van a convertir en la sombra de sus hijos. En conclusión, nosotros encontramos que estas madres, por el hecho de haber sido unas mujeres altamente violentas, no van a poder ser las madres de estos hijos y tendrán que cederle el espacio a los padres adoptivos, que en las películas se presentan como personas altamente cuidadosas del bienestar de estas personas. Reconocerán que la mejor educación de los hijos está en estos padres porque ellos lo único que pueden enseñar a sus hijos es a defenderse de la sociedad a través del uso de las armas. Estas mujeres van a ser sometidas a una violencia excesiva, es decir, van a ser golpeadas en no más de una ocasión, van a ser altamente, van a recibir una violencia física, pero también una violencia simbólica y verbal, ya sea incluso por parte de sus propios hijos a través de la humillación. Entonces, las mujeres de acción y aventura, las madres, se van a convertir en unas máquinas de venganza, ¿sí? Unas máquinas capaces de poder actuar en el cine de acción y aventura que le va a permitir
que sean un factor de identificación con la audiencia y sobre todo con la audiencia masculina. Es decir, en conclusión, estas madres que nosotros vemos que van a salvar a sus hijos, van a negársele cualquier sentido de maternidad y por lo cual van a ser madres rotas. Por otro lado, esta lucha de las madres, lo único que va a traer como consecuencia es que estas madres luchen en solitario, salven a sus hijos y vuelvan a ser invisibles solamente para proteger desde la distancia a sus pequeños hijos. Muchas gracias. Eso sería lo que nosotros vemos en este tema y con eso concluiríamos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Excelente participación. Vamos a invitar a Leonor del Carmen Pérez Robles con el tema La soledad es buena y mala consejera. Esperemos que te proyecten tantito tu presentación, Leonor. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar el trabajo La soledad es buena y mala consejera, junto con mis compañeros Roselvira Hernández de la Cruz y Juan Antonio García Méndez, y una servidora, Leonor del Carmen Pérez Robles. La que sigue, por favor. Disculpe, casi no escucho a la maestra, perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí, maestra, yo sí la escucho. Sí, ya la escucho, bajito, pero sí la escucho. Ya subí mi volumen. Ok. Ahí disculpa, pero se le movió el título porque tiene otro título, pero ese no es La soledad y buena y mala consejera. Sí, es en la siguiente presentación, o sea, sí está bien, pero fue al momento de que se guardó, no sé qué pasó. Pero bueno, a pesar del tiempo, de las nuevas tecnologías, las tendencias, los mandatos y las diversas leyes establecidas, tristemente nos seguimos encontrando que existe la agresividad y la violencia social y que la podemos encontrar en donde uno menos piensa. Por lo que tomamos como caso a las mujeres que sufren de infidelidad, las cuales, a pesar de una buena posición económica y que están preparadas profesionalmente, con trabajos establecidos y de buena posición, sufren agresión y violencia social, no solo de los familiares, sino también de otros. Por lo que el objetivo de este trabajo es conocer algunas de las causas y razones que motivan a algunas mujeres a continuar en esta rutina destructiva, donde la vida solo pasa cambiando su carácter, su semblante, y donde la soledad es su única consejera. La siguiente, por favor. Y bueno, podemos mencionar que el tiempo ha transcurrido, existen muchas leyes, muchas formas, muchas capacitaciones, muchas mujeres desarrollan y se desenvuelven intelectualmente, son buenas profesionistas, tienen buenos trabajos, son muy poderosas, muy empoderadas, pero encontramos que en una de las cuestiones o causas, en este caso de la infidelidad, muchas de ellas caen en agresión y violencia. ¿Por qué? Porque, bueno, en lo que estuvimos investigando, algunas se encierran en una burbuja que no les permita que puedan ver su potencial. Más bien al contrario, ellas se sienten desgastadas, vacías, tristes, deprimidas, con ansiedad, sintiendo que el mundo se acaba y dejan de ser ellas, lo que por consecuencia le ocasiona que se sometan a diversas injusticias como maltrato físico y psicológico y que sufran depresión, humillaciones, además que en ocasiones las parejas no les permiten que se vayan de su casa ni tampoco les permiten que realicen los trámites correspondientes ante la ley. La siguiente, por favor. Y bueno, entre las causas que fuimos encontrando de que, ¿por qué ellas si eran capaces de salir adelante? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué permite que las agredan hasta el límite de olvidarse de su persona? Y no conforme con esta agresividad sufrida en el hogar, además sufren la violencia social de que las personas las señalan, las critican y las menosprecian. Y en ocasiones mencionándoles que ellas son las de la causa y que pues si ellas son las de la causa tienen que asumir su responsabilidad y a veces, muchas veces
son los mismos familiares. Entonces, entre las causas que nos mencionan, pues dicen que son sus hijos. Que esa sería una de las causas. Los hijos, las razones serían porque pues crecen solos, que no crecen una paternidad, alguien que les dé un ejemplo paterno. Que otra de las causas son los familiares, porque muchas veces no tienen un familiar que las pueda apoyar, o son hijos únicos, son hijas únicas, entonces no tienen con quién ir, o si en ocasiones van, pues a veces las rechazan o no les permiten tal vez 2 o 3 días que estén ahí, y eso es todo. También otras son los comentarios, porque en ocasiones no se miden al comentar ciertas cuestiones, y estas palabras pues muchas veces y en ocasiones en vez de ayudarlas las dañan más. Y finalmente el miedo porque pues tienen que empezar ellas comentando de cero, porque pues no, o sea, a pesar de que son profesionistas, ellas como están todavía encerradas, tienen el miedo de qué van a hacer, cómo le van a hacer con sus hijos, si en este caso lo tienen, o cómo le van a hacer ellas solas, que no van a poder sustentar su casa, no van a poder realizar diversas actividades. Entonces como que todavía no lo asimilan, y pues eso les ocasiona diversos daños hasta que no logren salir de esa burbuja en la que se encuentran. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué podemos concluir de este pequeño trabajo que realizamos? Pues que por el momento podemos mencionar que a pesar de todos los cambios que existen actualmente, siempre va a existir estos tipos de problemas, porque también tienen que ver la familia, la mentalidad que en este momento la persona, en este caso la mujer que está sufriendo la infidelidad, amplíe y quiera poder salir y no se arraigue a tener miedo, a no tener voluntad, a que no puede salir sola. Y también el lugar donde se encuentre, las condiciones de donde habita, ya sea si es casa propia, si es casa ajena, si es en el campo, si es en la ciudad, el lugar donde se encuentra uno, también tiene que ver si es una ranchería, si es una ciudad, si es un país. Todos estos factores también van a depender de esta cuestión, porque muchas veces ellas se encuentran solas, entonces necesitan estar bien capacitadas y bien seguras de lo que van a hacer, y sobre todo salir de esa burbuja donde se encuentran para poder salir adelante y pues seguir su vida y dejar de estar sufriendo estos tipos de maltrato. Bueno, por su atención a todos, gracias. Este es uno del trabajo que estamos realizando. Gracias, maestra. Le invitamos a continuar en nuestro módulo para escuchar las demás ponencias. Gracias. Vamos a invitar a la maestra Jani Maite López Pérez con la disertación del tema La desigualdad de género como generadora de violencia social. El número 3, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptarnos a participar. Mi trabajo fue en coordinación con el doctor. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Mi trabajo fue en coordinación con el doctor José Antonio Morales Notario, pero pues yo voy a explicar qué fue lo que realizamos. No tengo diapositivas, pero se los voy a explicar de esta manera. Nosotros el tema lo manejamos desde la perspectiva de género, por eso lo llamamos la desigualdad de género. Cuando hablamos de género, muchas personas pues creo que tienen alguna mala definición de lo que es, pero al final de cuentas, de acuerdo a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos dice que son esos conceptos de funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad determina para una mujer y para un hombre. Eso es en cuanto al concepto de género. Ahora bien, cuando hablamos ya del tema de igualdad de género, pues esta definición la podemos encontrar en una ley general de igualdad entre mujeres y hombres. Ahí nos menciona que la igualdad de género son pues estos
que es una situación en la cual mujeres y hombres pueden acceder a, no sé, muchas posibilidades en cuanto al tema laboral, al tema de salud, al tema educativo. Entonces, si se van dando cuenta cómo la igualdad va detonando ciertas características en cuanto al género, en cuanto a esa igualdad, pues ¿qué es lo que quiere esta igualdad? Pues que todas las personas no discriminemos por cualquier motivo que fuese, ¿no? Y abarcando también hasta dónde alcanza el tema de la igualdad de género, podemos encontrarlo también que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Creo que este punto nos detonó muchísimo porque estamos viendo cómo se ha avanzado en el tema y nos falta muchísimo trabajar en ello, porque todavía a través de estereotipos encontramos que desde la educación estamos ahí. La educación, de hecho, es un arma que debemos de tomar para poder cambiar desde donde estemos. Entonces, si nosotros vamos educando a nuestros hijos diciéndole, no diciéndole más bien cuál es el género que deben de tener o deben de seguir, como bien dice la definición, ¿no? Ese comportamiento. Yo como mamá no le puedo restringir a mi hija o a mi hijo. Bueno, un ejemplo aquí clarísimo es que yo no le puedo decir a mi hija que no juegue con una pelota cuando ella quiere jugar con una pelota. Yo soy una ya mujer profesionista y me encanta jugar la pelota, me encanta el fútbol. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos de reflexionar y creo que por eso son estos foros, para poder reflexionar y tener una vida libre de violencia y sin discriminación. Pero bueno, si nosotros ya sabemos qué es el género y qué es la igualdad de género, ¿por qué creemos que hay una desigualdad? Esto se debe a que existen discriminaciones. Recuerden que la no discriminación es también un derecho humano. Nuestra propia Carta de las Naciones Unidas pues nos define que todas las personas nacemos con igualdad en condiciones y debemos tratarnos fraternalmente los unos con los otros. Entonces, desde ahí, desde un instrumento internacional, que se debe de regir en todo el mundo, cómo es que nos cuesta un poquito llevarlo a la práctica, ¿no? La verdad que tenemos muchísimas legislaciones. Nosotros en el trabajo que realizamos hemos visto que la desigualdad hasta dónde ha llegado, ¿no? Igual vamos a mencionar en nuestro trabajo que nos llevó investigando el tema de las desigualdades, el tema de la no discriminación. Nos llevó un tema muy interesante, que cuando hay una desigualdad entre hombres y mujeres, hay un tópico ahí, hay una violencia que nos impacta demasiado a nosotras como mujeres, que es el feminicidio. En nuestro trabajo ahí vamos a culminar tocando ese tema, una de las consecuencias que llevan esta desigualdad, ¿no? Entonces decíamos que el tema de la Agenda 2030, uno igual de las metas, pues es erradicar esa violencia contra las mujeres, porque es uno de los objetivos que tiene esta agenda y donde debemos de trabajar, porque pues ya han habido muchas transformaciones en muchísimos siglos, hemos evolucionado, pero concluimos que debemos trabajar muchísimo en la promoción y en la difusión de qué son esos derechos, cuál es la igualdad que todas las personas, que todas las mujeres debemos de accesar. Entonces, pues yo quiero compartirles una definición que está en un reglamento y nos dice que los derechos humanos son esas condiciones necesarias para que todas las personas nos podamos desarrollar con dignidad y con felicidad. Entonces, esta desigualdad, si no hay una igualdad en el mundo, en el entorno en donde estemos, va a haber una discriminación. Y estas discriminaciones nos va a llevar a igual un punto muy importante y muy interesante que igual en uno de los trabajos vamos a reflejar y a reflexionar, que es la violencia. Creo que la violencia ha imperado en muchos ámbitos, no nada más en el ámbito de la mujer, ha imperado en el género, en el ámbito educativo,
en todos los ámbitos que nos encontremos. En nuestro entorno hay violencia y de todo tipo. Entonces, les invitamos a la reflexión para que pues nosotros podamos desde donde estemos no imponer un género en específico, dejar que las personas podamos conocer nuestros derechos, conocer igual nuestras responsabilidades, y pues yo invito a todos a trabajar en conjunto a través de estas políticas públicas. Creo que sí las hay, pero hay que reforzarlas. Ya como los derechos humanos son progresando, son progresivos, entonces creo que igual nosotros debemos de ir progresando junto con ellos, ¿no? Entonces, pues esto es lo que tenemos, y pues agradecemos mucho la atención prestada, y pues ahí vamos a estar al finalizar de esta mesa de trabajo para escucharles a todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Giovanni. Vamos a invitar, y le agradezco que se quede con nosotros, vamos a invitar a la siguiente ponencia con la maestra Daniela Toledo Crespo, con la disertación del tema Impacto de las frases sexistas en la percepción de la apariencia física y las prácticas alimentarias de mujeres universitarias. Bueno, buenas tardes. De nuevo, soy Daniela Toledo Crespo, maestrante de la maestría de Ciencias de Intervención Psicosocial, y también en representación con la doctora Viviana Castellanos vamos a presentar acerca de el día de hoy les vamos a presentar acerca de una investigación que tiene por título Impacto de frases heteronormativas en la percepción de la apariencia física y las prácticas alimentarias en mujeres universitarias. Sí, ¿puede darle a la siguiente, por favor? Bueno, como introducción, al menos de manera muy general, aquí yo hago énfasis acerca del término heteronormatividad. Este concepto viene reflejando como esta idea acerca de la heterosexualidad y que habla precisamente acerca de esta orientación sexual y como algo normal, y que a través del tiempo, precisamente como estas orientaciones sexuales llegan a ser tanto marginadas y también invisibilizadas, sobre todo la heteronormatividad, al menos en un contexto social, ¿no? Entonces, traspolando esa parte de heteronormatividad al aspecto social, nos vamos a encontrar precisamente como estas frases heteronormativas que al menos aquí lo estamos presentando como que son expresiones que refuerzan y perpetúan esta idea de heterosexualidad como una norma socialmente aceptada y esperada. Entonces, aquí este concepto aplicado precisamente en las mujeres y sobre todo en las mujeres de un nivel universitario, pues estas mujeres están precisamente pasando por esta formación de identidad, y que obviamente si está relacionada esta parte de frases heteronormativas, pues llegan a estar relacionadas con la sexualidad y su género, ¿no? Entonces aquí tenemos por el autor Lamas en el 2018, que precisamente analiza todas estas expresiones y que tiene como resultado que estas mujeres llegan a ser limitadas precisamente por esta posibilidad de que llega a ser expresado ya sea connotativamente o de manera liberal y también auténtica acerca de su sexualidad, pero no de forma positiva, sino de forma negativa, y que obviamente va a impactar en su imagen y sobre todo en aspectos de aspectos. Y bueno, pasando en el 2017, Hayben, al menos en su escritura, en su escritura y diferencia sexual, al menos aquí nos ofrece que esta mirada crítica a través de estas frases heteronormativas y que han sido también internalizadas por las mujeres mexicanas desde una edad muy temprana, y cómo estas expresiones llegan a influir tanto en la formación de la identidad y también del autoconcepto, ¿no? ¿La puedo seguir a la siguiente, por favor? Bueno, entonces, aquí como teniendo este panorama muy general de la heteronormatividad,
estamos presentando este estudio acerca de cómo es que el abordaje de este impacto de estas frases heteronormativas dentro de esta percepción en la apariencia física y las prácticas alimentarias de las mujeres universitarias de la UJAT, de la División de Ciencias de la Salud, con el objetivo precisamente por el análisis de estas expresiones sexistas y cómo es que ejercen una gran influencia significativa tanto en la autoestima y también cómo es representada en los hábitos de alimentación de las mujeres de estos entornos académicos. En la siguiente, por favor. Bueno, como metodología, tal cual se ocupó una muestra de 54 mujeres estudiantes de todas las licenciaturas de esta división de la DAX, por medio de un estudio descriptivo, analítico y transversal, con un enfoque cualitativo precisamente para dar a entender o darle expresión y sobre todo el significado a este tipo de frases, ¿no? Y por medio de esta recolección de datos es que se hizo por un cuestionario de Google Forms en el que se colocaron las frases más sexistas y que van implicadas en la insatisfacción corporal, dando una mayor adopción en cuanto a los comportamientos alimentarios desordenados y también en cuanto a las dietas restrictivas o compulsiones por el ejercicio, precisamente por un intento de alcanzar un ideal de belleza promovido por la sociedad. Siguiente, por favor. Bueno, ya como discusión tanto de los autores y la representación de estos resultados, es que llegamos a tener, o bueno, se llega a demostrar que estas influencias, sobre todo de las frases sexistas, que generan sentimientos tanto de culpa y vergüenza en sus cuerpos asociados con la alimentación, manifestando patrones alimentarios poco saludables. Esto está reflejado por el autor Peña en el 2017, que este impacto de estas frases heteronormativas se llegan a moldear percepciones y también experiencias en las mujeres mexicanas y que obviamente va a ser un desarrollo clave, tanto que va a impactar en la adolescencia y obviamente a lo largo de su adultez. Y que realmente nuestra población se llega a presentar como este 92.6%, o sea, la gran mayoría de nuestra población, que indica que este tipo de comentarios se encuentran dentro de una edad, dentro de los 18 a los 21 años. Entonces es una edad en donde todavía se sigue informando y sobre todo ya llega a pasar esta parte de la adultez y que va siendo perceptiva a lo largo de toda su vida dentro de la adultez. Y que estas alumnas se encuentran estudiando en el cuarto y segundo semestre, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, aquí nos encontramos que la gran mayoría de nuestras estudiantes encuestadas indican que este tipo de frases y discursos heteronormativos siguen presentes en nuestra sociedad, a pesar de muchísimos aspectos feministas o muchos discursos feministas, sigue todavía presentándose ese tipo de frases heteronormativas y sobre todo que van a impactar en la percepción, en la autopercepción, perdón, de estas mujeres y sobre todo a nivel universitario. Entonces aquí Lagarde en el 2016 nos menciona que él tiene una perspectiva, lo que les estaba diciendo acerca del feminismo mexicano y sobre cómo las mujeres interpretan y resisten, llegan a resistir este tipo de frases heteronormativas y que conforme a la lucha de la igualdad de género y también de la diversidad sexual en México es que se destaca sobre todo la importancia de cuestionar y también de desafiar estas expresiones para promover tanto la igualdad y el respeto a la diversidad sexual en esta sociedad mexicana. Entonces también, junto con el autor Paz en el 2018, es que se analizan
estas influencias de tradiciones y también estas normas culturales en cuanto a la reproducción de las frases heteronormativas en espacios, como también que se llegan a replicar en la familia, en la religión y también en la educación, ¿no? Entonces, las universitarias también nos indican como con un 68% que este tipo de frases se encuentran presentes todavía a pesar dentro del espacio universitario y también se replica en otro tipo de espacios, al menos de manera personal, en un macrosistema, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ya, como conclusión y realmente como algo muy sencillo, digo sencillo entre comillas, pero que todavía se debe de seguir reforzando al menos esta educación en cuanto el abordaje del sexismo y también en esta aplicación dentro de los entornos universitarios, que es precisamente promover la autoaceptación y la diversidad corporal en cuanto a las mujeres, sobre todo a las mujeres, y sobre todo educar de manera general a toda la aplicación en cuanto a un nivel académico universitario y también fomentar este ambiente que valore a las mujeres por las habilidades y también por sus logros, proporcionando precisamente este apoyo y también recursos para promover hábitos alimentarios saludables en cuanto a una relación positiva de su cuerpo. La siguiente, por favor. Y ya, sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestra, por esa presentación. No sé, profesores, si tienen algún comentario referente a las presentaciones que hemos escuchado y que los profesores han compartido con nosotros. ¿Alguien desea comentar sobre la figura de la mujer, la soledad, el impacto que tiene la heterogenerosidad? ¿O alguna pregunta? Si no hay alguna, vamos a continuar con la siguiente ponencia: intervención educativa de enfermería en niños vulnerables con riesgo al suicidio, por una servidora. Bueno, el tema es intervención educativa de enfermería en niños vulnerables con riesgo al suicidio, y los autores Yadira Candelero Juárez, Mirelda Velázquez Gutiérrez y Luis Fernando Calcaño Flores. ¿Me pasa la siguiente, maestra? Bueno, tenemos que la conducta suicida y las autolesiones han ido en aumento en los niños y adolescentes. Las autolesiones y no suicidas suponen un método disfuncional de regulación emocional. Eso es, por lo tanto, es importante aprender a distinguirlas de las conductas suicidas, porque la vida del adolescente es una etapa compleja, pues esta busca su propia identidad y pretende en algunas ocasiones asumir responsabilidades dentro de la familia, sobre todo cuando el padre de familia o la madre de familia se encuentra ausente por diversas situaciones. Por lo tanto, el suicidio a nivel mundial ocurre en los países bajos ingresos en un 75%. Los métodos más utilizados de cometer este acto es plaguicidas, ahorcamiento y armas de fuego. La siguiente, maestra. Iniciada y realizada por una persona en pleno y la presencia de un trastorno psiquiátrico está inmensamente ligada por personas con trastornos depresivos, según la Organización Mundial de la Salud en el 2024. La siguiente, maestra. Como panorama mundial, tenemos que 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años puede padecer algún trastorno mental, un tipo de trastorno que supone el 13%, la siguiente, maestro, gracias, 13% de la carga mundial de morbilidad. El suicidio es la cuarta, parte entre los jóvenes entre 15 y 29 años, es la causa de muerte. Para ello existen varios factores como situaciones traumáticas o estresantes que por la misma etapa de la adolescencia pasa el individuo. Además presentan aislamiento, sentimientos de rechazo de familias y de amigos, abuso de alcohol o de drogas recreativas, baja autoestima, desesperanza, ciertos rasgos de la personalidad, o sea, demasiado dependiente, muy autocrítico o pesimista en algunas ocasiones. La siguiente, maestra.
También podemos clasificar estas conductas suicidas como una ideación suicida son los pensamientos, planes y actos preparados para el suicidio. Y un intento de suicidio pues es el acto autolesivo con intención de provocar la muerte, pero que finalmente no resulta mortal. O sea, un intento de suicidio puede dar lugar a lesiones solamente cometidas hacia la misma persona. Y el suicidio consumado pues es el acto autolesivo intencionado con resultado pues final ya de la muerte de este individuo. La siguiente. Algunos estudios, como el de Gómez Núñez, nos dicen que el comportamiento suicida no debe entenderse solo en términos epidemiológicos o sus desenlaces, dado que al ser un fenómeno social multicausal y es escalonado con diversas expresiones, entre ellas la de ideación, las autolesiones no suicidios e intento o el suicidio consumado, así como factores biopsicosociales relacionados. También Vázquez nos dice en su estudio multicéntrico que en la Sociedad Española Pediátrica analizaron consultas de salud mental en el 2019 y 2021, encontrando un aumento de 122% diagnosticados por intoxicación no accidental, por fármacos un 56%, en suicidio o ideación autolícita. En otro estudio progresivo registraron 281 alternativas, siendo el perfil severo el de sexo femenino y un 57.7% de conducta suicida. Como intervenciones de enfermería que corresponde hacer a los profesionales de la licenciatura en enfermería, pues ellos tienen que hacer básicamente un análisis de la situación en que se encuentra el adolescente, desde la etapa de la integración familiar hasta que ya llega a realizar algún acto hacia su persona. También necesita restringir el acceso a los medios utilizados para suicidarse, por ejemplo, los plaguicidas, las armas de fuego y ciertos medicamentos, sobre todo en aquel joven que ya ha intentado o que tiene etapas de depresión, hay que estarlos vigilando continuamente. Y también educar a los medios de comunicación para que informen la responsabilidad sobre el suicidio e integrar a la familia también. Desarrollar en los adolescentes actitudes socioemocionales para la vida, detectar a tiempo y evaluar y tratar a las personas que muestran conducta suicida y hacerles un seguimiento constante, darles un tratamiento adecuado de intervención para evitar que esta persona creativas que les pueda disipar esos pensamientos. Facilitar el acceso a los servicios de salud, enseñándoles que en nuestra actualidad existen los centros de atención para ellos y también educar a los padres y maestros para que puedan detectar a aquellos alumnos que tienen un intento suicidio y, por supuesto, darles el seguimiento con ayuda psicológica. Siguiente. Como conclusión, pues la conducta suicida, como bien se ha evidenciado, es un problema a nivel mundial. Por lo tanto, los profesionales de enfermería deben dar intervenciones a las familias y niños en el primer nivel de atención, evitando que los niños logren cometer el acto de la misma forma que deben estar atendiendo los centros escolares para evitar que el niño llegue al área hospitalaria por alguna lesión física realizada por él mismo. Y además, el trabajo de la enfermera de primer nivel es de prevención en un 100% totalmente para evitar este tipo de situaciones en los niños. En el hospital pediátrico aquí en Villahermosa, pues llegan muchos niños con este tipo de situaciones, no consumado, pero sí hicieron un acto ilícito hacia sus personas y algunos se van hasta con secuelas después de haber tomado algún plaguicida por querer suicidarse, por querer salirse del mundo de la realidad en el que vive o por los mismos problemas familiares que se presentan y por la población social en los que ellos se mueven también. Siguiente. Muchas gracias. Esta ha sido mi participación. Voy a invitar al maestro Jesús Rodríguez Natarén con la disertación del tema La percepción del riesgo del grooming en adolescentes. Hola, buenos días. ¿Me escucho? Hola, buenos días. ¿Me escucho? Sí se escucha, maestro. Bien, vamos a hablar del tema de la percepción del riesgo del grooming en adolescentes. Esta diserción está hecha por el servidor Jesús Rodríguez Natarén, la doctora Viviana Castellano Suárez y la doctora Yasmín Isolda Álvarez García.
Cuando hablamos del tema de grooming, hablamos de aquella conducta que ocurre cuando un adulto establece un vínculo de amistad por medio de las redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea y correo electrónico, y que mediante el engaño se gana la confianza de un adolescente, con el único propósito de obtener contenido sexual del menor con la finalidad de cometer abusos, explotación o prostituir sexualmente al adolescente. Donde es importante resaltar que las plataformas tecnológicas son espacios altamente vulnerables y propicios para facilitar la invasión de la privacidad y de la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Por ello es prescindible identificar si los adolescentes se encuentran en riesgo o si cuentan con las herramientas para evitar esta vulnerabilidad. De la otra parte importante de esta investigación fue la metodología, donde se utilizó un método cuantitativo, donde se utilizaron 3 cuestionarios: el cuestionario de sexting realizado por Gámez y Gaudís, el cuestionario de conductas de riesgo para la detección de grooming y el cuestionario de solicitación e interacción sexual de menores por vía online. En los resultados apreciaron que todos los estudiantes por lo menos una vez presentaron una conducta de riesgo del grooming, es decir, tenían acercamientos con adultos desconocidos o con personas que no habían tenido conocimiento de ellos a través de la vista en la realidad. Se observó que los estudiantes con riesgo con mayor presentan alta vulnerabilidad debido a distintos factores. Uno de ellos es tener poco conocimiento de cómo mantener seguros sus datos personales o el uso de las redes sociales durante el tiempo de ocio que tenían. También la tendencia a aceptar solicitudes de amistades de personas mayores que no conocían o personas que no son cercanas a su red de amigos que intentaban interactuar con ellos. En la mayoría de estos acercamientos, los de adultos adolescentes se dan entre adultos varones a adolescentes mujeres. Realmente los adolescentes varones practican frecuentemente el sexting de acuerdo con parejas sexuales activamente o con parejas sentimentales. En las conclusiones se encontró que el material de tipo sexual es recibido por parte de adolescentes mediante enviados por un adulto sin el consentimiento de estos adolescentes. También el sexting es una práctica habitual en las parejas adolescentes, soliendo compartir fotos, videos o mensajes eróticos. Los principales factores de riesgo son la poca supervisión que pueden tener los padres en el contenido que se maneja en las redes sociales, el pasar un tiempo excesivo en las redes sociales y no contar con redes de apoyo o no tener amigos cercanos o fuera del área online. Hay una baja percepción el riesgo en torno al grooming, ya que los adolescentes suelen subestimar el riesgo o piensan de que no tienen la posibilidad de poder padecer este tipo de violencia. Los adolescentes perciben este riesgo en 2 cuestiones: o cuentan con herramientas para prevenirlo o ignoran las señales de riesgo y no usan estrategias de protección. Agradezco su atención. Esto sería todo por mi tema. Disculpe, profesora Yadira, ¿se encuentra? Buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, ya la escuchamos. Sí. Ok. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario referente al módulo de esta mañana. Bueno, en lo personal, todo muy bien hasta ahorita. Muy digerible la información de cada uno de los participantes, de las y los participantes. Gracias, muy amable, maestra Hani. En solitario, no se da nada más en lo individual, sino que hay una violencia en el ambiente, ¿sí? Que ahora lo sentimos, va en escalada porque estamos viviendo incluso aquí en el estado una violencia que antes no habíamos vivenciado, ¿no? Y bueno, pues cada vez más diversifica sus expresiones, ¿no? Aquí tenemos estas imágenes que van de lo social y también como que, valga la redundancia, en escalada, hasta pues la pareja, ¿no? Hasta lo más individual o el núcleo, ¿no? El que parte la familia de una pareja, ¿no? Entonces tenemos esta situación que permea todo nuestro ambiente y
que contacta todo lo que en él se encuentra, ¿no? Aunado a esto, pues tenemos una historia sociocultural, universal, y luego en lo particular como cultura latina, como cultura mexicana, ¿no? En la que tiene su expresión muy particular, pues las relaciones de pareja, y permeando estas relaciones de pareja, pues también, ¿no? Todas esas condiciones que se han venido desarrollando también desde la estructura de nuestras sociedades, en las que pues el hombre es el que ejerce el poder, el que ejerce el control en su generalidad. Porque hablando de violencia en relaciones de pareja, bueno, no hablamos de que el hombre ejerce la violencia sobre la mujer exclusivamente, ¿no? Sí tenemos casos en los que la mujer ejerce esa violencia, pero son los menos, no son los más. Entonces, todo tipo de violencia. La siguiente, por favor. Entonces, puntualizados estos aspectos. La siguiente, si me hace favor la persona que las está manejando, que está manejando las diapositivas. Maestro Delfín, ¿nos escucha? Creo que no, ¿verdad? Un segundo, sí, ahí está ya. Sí. Ahí está ya. Aunque parezca absurdo, a veces, como les comento a los alumnos, ¿no? A veces hacemos de nuestro ambiente cotidiano, como es, por ejemplo, el ambiente universitario, los salones de clases, como que pensamos que toda la sociedad funciona como funciona nuestra universidad, ¿no? Y también sucede de que si nuestra familia tiene una dinámica que podemos, entre comillas, decir que va dentro de lo normal. Bueno, toda pareja tiene sus diferencias, ¿verdad? Toda pareja tiene sus encuentros, pero pues estos se solucionan, no son una constante, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de que en esta violencia que encuentra su expresión en la pareja, pues tenía una historia también de ocultamiento, de mitificación, de que se creía que era de lo muy individual y como que sacarlo a la luz pública era así como exhibirnos, como exponernos a la vergüenza, como que quedar en el centro de la atención, y entonces pues nos podíamos sentir minimizados, vulnerables, ¿sí? Entonces una expresión de esta violencia de las relaciones de pareja no se acostumbraba como que ventilarla, y sigue todavía en esta tónica mucho, de que nosotros lo vemos hasta en los famosos, ¿no? De que la famosa, especialmente las estrellas de cine, ¿no? ¿Quién se iba a pensar que tan hermosa, que tan feliz que se veía y sufría violencia en las relaciones de pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque está mitificada todavía esta violencia hacia la mujer en las relaciones de pareja. O sea, nos da vergüenza a las mujeres, nos da pena que ahora sí que el mundo lo sepa, ¿no? Pero bueno, vemos que cada vez más rompen esa barrera las mujeres de todos los estratos sociales, porque no sé, todo el mundo lo sabe, o bueno, uno cree que todo el mundo lo sabe, que esta violencia no se limita a una condición social, a una clase social, a un estrato económico, no, ni a un país. Se viven en todo el mundo. La siguiente, por favor. Bueno, esta información, pues no la sabemos de gratis, ¿no? Sino de que hemos consultado documentos. Hay mucha gente que ha escrito, mucha gente que ha investigado mucho antes que nosotros, ¿no? Tenemos el tema de los derechos humanos, la mujer en los derechos humanos, y se tocan en estos temas, ¿no? Entonces, pero nos vamos a la ciencia, ¿no? Y la investigación nos puntualiza, pues, que esta violencia de las relaciones de pareja se inicia en el noviazgo en un porcentaje muy alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya esta violencia ya estaba instalada en el noviazgo, y ya lo hemos comentado en otras exposiciones, al ser
esta etapa de las relaciones de pareja en nuestra cultura, esa etapa llena de mitos, ¿no? De mitos románticos, pues no se habla de esto. La mamá le pregunta a la hija porque le ve algo extraño eh, en su actuación y le pregunta qué está pasando y ella le dice que nada, ¿no? Cuando ya está sufriendo desde el noviazgo una violencia de la que ella no quiere hablar, ¿sí? Y bueno, pues continúan esas relaciones, la gente se hace pareja o legaliza su unión de pareja, ¿no? Por eso aquí se dice y se instala totalmente en la vida de pareja haciendo unión libre o matrimonio legal, tampoco que en las uniones libres se dé más y en las parejas establecidas legal o religiosamente o pues se dé menos. No, para nada. La siguiente, por favor. Bueno, esta no es una gráfica, pues, solamente con motivos de ilustración, ¿no? De que, bueno, se sabe que cada vez más deriva o culmina en feminicidio, ¿no? Del que nuestro país, pues, registra una alta tasa y me atrevería a decir que incluso a nivel internacional nos ha ubicado en los primeros lugares de este tipo de violencia de la mujer en las relaciones de pareja y que pueden concluir en esto, ¿no? A diario podemos casi ver en los noticieros, ¿no? Que se dice que murió tal mujer, que lo más probable es que haya sido su pareja y después cuando ya va avanzada la investigación, ¿no? Si es que desapareció también, que se encuentra cotidianamente, pues que fue el novio con el que había terminado, fue la pareja que tenía y que pues también se había intentado separar y vemos que continuamente, me atrevería a decir que hasta en el 90% de los casos, estas mujeres han dormido con el enemigo, ¿no? Estas mujeres que han sido víctimas de feminicidio han dormido con el enemigo, o sea, no han tenido que salir a la calle, aunque se ha sucedido que con la violencia de género, se ha sucedido que salen y bueno, sí puede suceder, ¿no? Pero en general no sucede así. Entonces estamos en estos primeros lugares. La siguiente, por favor. Bueno, y la pregunta, ¿no? ¿Por qué sucede esto? La violencia eh, que hoy se tipifica como de género siempre ha estado presente y por eso, como decimos, el problema ético en general de la violencia es que se naturaliza. ¿Qué quiere decir? Pues vimos que sucedía en nuestras casas, vimos que sucedía en el entorno. Bueno, yo que puedo compartir como experiencia personal, yo pues soy una persona que rebasa los 65 años, soy de las más pequeñas en mi familia, aunque les vaya a dar risa, y me tocó ver que mis hermanas, que ahora son mucho mayores, mis hermanas casadas, pues vivían este tipo de violencia. Una de ellas vivía este tipo de violencias, bueno, no todas, una de ellas vivía este tipo de violencia y ahí estaba ella, ¿no? Y pues sí, se tomaban ciertas cartas en el asunto, pero otra vez ella allí estaba y todo el mundo otra vez quería como que encontrar rápido el equilibrio y como que vete a tu lugar, ese ya ahora es tu lugar y continuaba, ¿no? Pero uno lo dice, ay, bueno, 50 años atrás, pero 50 años después uno sigue viendo lo mismo y de manera hasta más atroz, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos mucha violencia en el entorno. Quedo sorprendida que estoy en un restaurante y hay un video, hay música, una música, por cierto, que a mí no se me hacía agradable, quizá a los jóvenes sí, pero un hombre está poniendo como en una cacerola porcelanizada partes de mujer, supuestamente partes de mujer, y como que eso era la diversión, eso es lo que ven los jóvenes, ¿no? Entonces, eh, pasa a formar parte de lo natural, del día a día, de lo que puede ser. Entonces, pues, por eso cuando tenemos la pregunta, por qué sucede esto?
tenemos esas condiciones, pero vamos a ver también que la investigación nos ha arrojado, como dice aquí, un dato recurrente, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Cuál es ese dato recurrente? Que las mujeres que provienen de ambientes sociales y familiares en los que la violencia y la agresión son cotidianas y están muy naturalizadas, nada más que aquí pues no pusimos muy naturalizadas, tienden, no quiere decir que el 100%, pero sí tienden a buscar y permanecer en estas relaciones tanto de noviazgo y de pareja con agresión y violencia. Yo, de pronto sale el tema en las clases, ¿no? Porque trabajamos en la línea curricular de psicopedagogía en ciencias de la educación y salen este tipo de, por las asignaturas, salen este tipo de temas. Y generalmente las alumnas y hasta los alumnos afirman, aceptan que esto pasa en, en sus vidas, ¿no? Lo acepta la alumna que en este momento está teniendo un novio que ya la agrede y que dicen cuando ella lo comenta, porque pregunta, ¿esto puede ser violencia? O sea, que la ridiculice, que ya los domingos se la acapare y ya vaya desde allí, aislándola, ¿no? Y le dicen los compañeros, ay, es que a la compañera le gustan las relaciones de pareja intensas. Entonces, al decir intensas y hace el alumno, así la seña como que da un bofetón a alguien, ¿no? Y ya a todos así como que muy, muy divertidos. Entonces, en los ambientes se naturalizan este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha arrojado la investigación? Que las mujeres que viven en ambientes en los que ya hay violencia y luego, pues, se sorprenden ellas mismas al constatar que ellas veían que papá le pegaba a mi mamá y ahora este novio también me da mis bofetadas, ¿no? Y entonces, sí lo han llegado a comentar allí en el salón de clases. Sucede. Y precisamente este va a ser ahora sí que el núcleo de la investigación, ¿no? De trabajar sobre este punto y ver, y desarrollarlo en el extenso. La siguiente, por favor. Allí está, ¿no? Aclarar cómo esta violencia vivida desde la familia, la visualización de estos modelos, pues también tenemos este aprendizaje, ¿verdad? De modelos del que nos habla Bandura, este psicólogo, en estos modelos de relación de los padres, desde todos los días, desde siempre, se naturalizan en la vida de familia y se convierte en parte de nuestra vida, de un modelo que vamos introyectando, ¿no? Mentalmente, psicológicamente, y bueno, en el que la figura central es la violencia y pues va a ser la protagonista en la vida hasta que dure esa relación de pareja probablemente. La siguiente, por favor. Creo que ya vamos en la última. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Lupita. Sí, podría decir muy interesante tema, pero pues tristemente, como usted comentó, muy recurrente tema que falta mucho por hacer. Se ha avanzado bastante, ha cambiado la actitud y la mentalidad de todas las personas, pero esta violencia en contra de las mujeres y en general violencia social, hay mucho por hacer todavía. Y hay mucho por hacer, maestra. Exactamente, pero qué bueno que este tipo de trabajos se presenten de manera permanente en todo este tipo de foros y seguir haciendo conciencia. Nuestra conferencia de mañana, que están todos invitados, igualmente versa sobre este importante tema y bueno, seguimos todos juntos en la lucha. Muchísimas gracias, doctora Lupita, por la exposición. Y bueno, vamos a dar paso ahora al doctor. Con mucho gusto, sí. Muchas gracias. Al doctor José Raciel Montejo Moreno, ponente, autor junto con Patricia Carrera Fernández y Marilena Rincón Aguirre, con la ponencia de la violencia escolar en el contexto universitario. Adelante, doctor, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Si es tan amable por ahí con la... muy amable. Sí, efectivamente, gracias por la invitación a participar en este maravilloso congreso
Y bueno, nuestro trabajo está enfocado básicamente a esto, a la violencia escolar en el contexto universitario. Y como bien mencionaba la maestra Lupita, desafortunado o afortunadamente nuestras aulas se convierten en esos espacios donde ellos y ellas pueden vertir precisamente toda su vivencia. Y efectivamente, esto no escapa justamente a lo que nosotros nos dimos tarea a investigar en el transcurso de estos semestres pasados. La siguiente, si es tan amable. Evidentemente que sabemos pues que la vida universitaria es la nueva forma de adaptación de reglas y usos y costumbres de todos los chicos y chicas, y donde docentes y estudiantes realizan actividades de formación que impactan en cada uno de las profesiones y por supuesto en la propia vida de los muchachos y muchachas, y obviamente nos deja un sinsabor a veces, porque a veces no sabemos cómo abordar cada problemática y cómo hacer frente a ella, que ahora nos está invadiendo de manera increíble. Y aquí hay dos elementos importantes que quiero hacer muy rapidito. La siguiente, por favor, si es tan amable. La primera, lo que es la violencia. ¿Qué es? Bueno, pues es el uso intencional de la fuerza física o el poder real, como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la posibilidad de daños psicológicos, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Este es un primer ingrediente. El otro es el que sigue. ¿Sí son tan amables al siguiente? El bullying. El bullying, que como bien decía la maestra, se ha intentado normalizar algunas características y desafortunadamente hemos visto esto como algo cotidiano y que nos está costando muchos efectos dentro de la propia población. Y el bullying no es otra cosa más que esta parte de efectos negativos en la salud física y el bienestar emocional y el rendimiento académico de los niños, adolescentes y jóvenes universitarios, especialmente si dicha violencia se repite en el tiempo o es severa, además de influir en el clima escolar del centro educativo. No estamos exentos, les puedo asegurar, y a lo mejor pudiéramos pensar, no es que en la pública es donde aparece más siempre, no es que en las escuelas primarias públicas, no es cierto, hasta en las privadas ocurre. Lo que pasa que a veces es tan oculto que realmente no se da a conocer, y desafortunadamente, como siempre decimos, en los ámbitos públicos es donde se queda la evidencia más clara, porque ahí tenemos la oportunidad de verlo y palparlo directamente. Entonces estos son dos ingredientes que se van fusionando y que desafortunadamente ocurre, y como bien decía la maestra Lupita, ocurre en muchas familias, y lo mismo ocurre en muchas universidades y en muchas escuelas, garantizado, ¿no? Y que esto desafortunadamente se ha hecho muy recurrente. En el caso nuestro, nosotros hicimos una pequeña investigación con respecto a esto. Siguiente, maestra. Bueno, ¿cuál fue nuestro objeto? Determinar las causas de la violencia escolar en estudiantes universitarios. El método que seguimos fue un estudio cualitativo de tipo descriptivo con un enfoque fenomenológico. Nuestros participantes fueron 22 estudiantes de licenciatura de una universidad pública. Los instrumentos usados fueron entrevista, semiestructurada, registro y análisis conductual. Esto nos permitió poder ver desde ahí directamente cómo el nivel de violencia escolar se da en estos contextos. Siguiente. ¿Cuáles fueron los resultados que encontramos aquí? Los resultados siguientes fueron los siguientes. Falta de integración y cohesión grupal. 2. Desafío a la autoridad y resistencias a las órdenes. 3. Dinámica grupal reactiva. Es impresionante cómo un grupo se puede dividir, y yo siempre he dicho, como docente de grupos, que casi siempre todo grupo tiene subgrupos, querramos o no, los de la derecha, los de la izquierda, los de la esquina, los del centro, se juntan los grupos,
Pero cuando esto se exacerba tanto, da exactamente una falta de cohesión grupal y, como si fuera poco, una falta de desafío a la autoridad, perdón, y evidentemente esto hace que el rendimiento académico de los y de las universitarios pues sea muy baja o de plano a veces muy desgastante hasta los propios docentes que están dándole clases a sus grupos, porque muchas veces puede redituarse sin habernos prometido así, ser a veces un poco en tono autoritario dentro de los grupos, porque el grupo ya está completamente rebasado y entonces el maestro tiene que enfrentar esta desigualdad dentro del grupo y entonces a veces rayamos un poco en ser autoritarios los maestros dentro de esos grupos cuando eso sucede. Siguiente. El otro es desacreditación de los compañeros y docentes, por supuesto. O sea, hay una tal falta de respeto por el otro que es verdaderamente increíble cómo al docente inclusive le falta el respeto en la misma aula, ¿no? Y no tal vez insultándolo, porque uno pretende creer que, como bien decíamos a lo largo de todas estas ponencias, no solamente es el insulto directo que hace el chico o la chica, sino la actitud con la que se maneja dentro de la propia aula, ¿no? Haciendo gestos, no haciendo caso a las clases, estar jugando con el teléfono todo el rato en la clase, abrir su computadora y hacer como que está trabajando, o sea, hacer una completa forma de desacreditar al docente, ¿no? Y a los compañeros reírse cuando pasan a exponer una clase o estar platicando, haciendo algunas cosas extra que no son de la clase propia. Y como si esto no fuera poco, también logramos encontrar ahí insultos directos y agresiones reiteradas vía electrónica a los compañeros y compañeras. Ya por ahí es una ponencia, alguno de los anteriores, la utilización del grooming, y que tiene que ver justamente con esta forma de agresión también vía electrónica y por supuesto vía teléfono celular. Entonces, es impresionante ver este grado de agresión y de insultos que se da hacia el interior de un aula con todos estos jóvenes. Y que logramos, ¿qué hizo que esto nos pusiera en alerta y tener que decidir que pudiéramos hacer a partir de ahí algo? Que hubo una agresión de tal magnitud que una de las chicas insultó a otra vía teléfono electrónico y llegó al intento de golpearla, una chica a otra chica, porque ni siquiera era entre hombre y mujer, era de mujer a mujer. Entonces es bastante fuerte lo que a veces ocurre hacia el interior de nuestras aulas y que a veces pasamos desapercibido o que nos cuesta trabajo poderlas entender o poderlas intervenir. Siguiente. ¿Cuáles fueron las causas que encontramos en este pequeño estudio que hicimos? Familias con separación de los cónyuges, ¿no? Que también ya atinadamente han hecho mención en algunas otras ponencias. Abandono de la figura paterna o materna, que en el caso encontrado de nosotros fue casi como un 80-20, o sea, 80% figura paterna ausente y un 20% de la figura materna por parte de los alumnos y alumnas. Y 3, tensión y falta de comunicación familiar. Entonces, estas fueron 3 causas que logramos encontrar en esta pequeña muestra y que creímos que es bastante consistente y recurrente además, en muchos otros casos. Siguiente. Y también en algunos casos el estudiante se hace cargo de la manutención familiar. Creo que esta es la parte a veces un poco incomprensible o difícil, porque dada la situación que vivimos actualmente en nuestro país
Y efectivamente, en cuanto a cuestiones económicas, muchas veces el joven tiene que hacerse cargo de la manutención familiar. Y que posiblemente no estemos hablando del 100%, pero hay un porcentaje muy alto, de un 30% más o menos, 40%, que ellos mantienen a su casa. Y en el otro porcentaje de un 60%, a veces de esos, ese 60, un 40 o más o menos, se tiene que mantener él solo. O sea, la familia no aporta ningún aportación económica hacia el menor para sus estudios. Entonces, la cuestión económica también se hace muy presente en nuestros estudiantes. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones entonces al final de todo esto que logramos ver a través de esta pequeña muestra que tuvimos el gusto de ver? Concluimos que la familia es el primer entorno en el que el joven universitario o la joven universitaria socializa y es el modelo que se replica en el ambiente escolar. Aquí a veces hemos intentado pensar y siempre decimos, es que la escuela los debe ayudar a educar. Los educa en aprendizaje y en conocimientos. En cuanto a valores morales y de educación y de todo lo demás, es la familia la que se encarga de ello. Por eso cuando nos encontramos con un joven que es muy reacio a los regaños, a la llamada de atención dentro del aula y se pone muy violento o tiende a retar a la autoridad, estamos hablando que tiene que ver con este primer momento en el cual en casa o la familia se encarga de darle al joven todo ese nivel de socialización posible. Y esto lo complejiza mucho. Y yo creo que aquí es donde a veces nos partimos en dos los maestros que damos clases a nivel universitario, porque nos viene ya con un estigma muy marcado, él o ella, y a nosotros nos toca la parte más compleja, porque ya pasó la prepa, ya pasó la secundaria, ya pasó la primaria, y ya pasó el nivel preescolar. Ya fueron muchos años de formación para que una familia pueda ayudar al joven a poder solventar muchas veces esto que a veces no lo entendemos. Siguiente. Nuestras propuestas finalmente fueron sensibilizar sobre la violencia escolar. Hay que hablar sobre ella. Que le entiendan qué es, cómo se da y por qué. Y por supuesto, dar prioridad a la salud mental, porque también por ahí escuchaba una de las ponencias, el problema que tenemos hoy con el asunto de los suicidios y demás, y las depresiones. Y justamente esto tiene que ver, y les puedo asegurar que más del 10-15% de nuestros jóvenes a veces cursa con un problema de salud mental de estos niveles muy bajos, depresión, angustia, desesperación, estados alterados y en algunos casos en el suicidio, ¿no? Entonces yo creo que es importante dar prioridad a este asunto de salud mental. 3. Capacitación sobre la gestión de emociones. Es factible que esto sea un punto muy positivo que podamos invertirle a nuestros jóvenes y tener que pensar que podemos hacer esto. Enseñarlos a gestionar sus emociones. Y finalmente, compromiso por escrito por parte de los estudiantes o padres de familia e instituciones educativas para poder entender todo y cada una de estas y saber por qué en su momento el muchacho o la muchacha tiene que ser requerida bajo una atención específica. Esto sería importante. Yo creo que estas pues son nuestras propuestas y esta es nuestra pequeña investigación que realizamos dentro del ambiente universitario. Siguiente, maestra. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias y espero que podamos seguir aportando un granito de arena a todo lo que hemos hablado el día de hoy.
Muy bien, muchas gracias, doctor Raciel. Igualmente, tema por demás interesante y de acuerdo con usted y los conceptos que expuso su ponencia, en el sentido de que muchas veces estamos más preocupados por el contenido de la materia y no sabemos por qué está pasando cada estudiante que ni siquiera le permite poner atención y concentrarse, ¿no? Como decían las abuelitas, caras vemos, corazones no sabemos y están Es pasando por correcto. situaciones tan difíciles e igualmente los niveles de violencia que se han alcanzado en los centros escolares, o sea, ha tomado niveles que nunca antes vistos. Es correcto. Y tampoco sabemos la depresión por la que están pasando, que pues tristemente desencadenan, como usted dice, muchas veces pues, en algo fatal como es el suicidio. Es Es correcto. relevante y nuestras autoridades, lo interesante, lo importante es que nuestras autoridades en general están tomando cartas en el asunto y le están dando la importancia a la salud mental. Es sumamente importante, la violencia social está desatada y nosotros como académicos, ustedes como investigadores, es importante su labor y sus trabajos que se socialicen en estos foros y seguir haciendo esa labor, como usted dice, no es un granito, considero que es mucho lo que están aportando ustedes con sus trabajos y hay que darle continuidad y seguimiento. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, no sé, doctor Braulio, ¿va a presentar su ponencia? Sí, Ok, aquí perfecto, estoy, muy bien, muy doctora bien. Isabela. Buenas Ok, tardes. perfecto, buenas tardes. Sí, por ahí Entonces, están nuestras diapositivas. perfecto, muy Muy bien. bien. Entonces Muchas gracias. escucharemos su ponencia ante Ah, la agresividad y la violencia social y las mujeres como generadoras de paz. Adelante, doctor. bueno, pues nuevamente con el permiso y para comentar y agregar pues un poco más de información, si es posible, a lo que ya se ha estado señalando. Y bueno, agradecerle también aquí al maestro Delfín, que está ahí a cargo, creo, de las notas. Y pues muchísimas gracias. Entonces, el tema que tenemos ahora es efectivamente en un contexto general en cuanto a la sociedad, la agresividad que para nadie es desconocido, cómo ha ido escalando, cómo se ha ido presentando en todos los entornos sociales, e incluso sabemos que esta agresividad convertida ya en violencia, pues llega a hacer mucho daño, un terrible daño a comunidades, a personas, incluso a regiones de parte del mundo y por supuesto de nuestro país. Las noticias actuales están en ese tema y sabemos que hay lugares que ya están prácticamente eh, limitados, en los que no se puede estar porque si eres extraño, porque finalmente gobierna la violencia, ¿no? Que se ha convertido finalmente en parte de lo que decimos que se llama el crimen organizado. Y ante eso creo que efectivamente es muy importante, como lo dice la siguiente nota, el trabajo que puedan hacer las mujeres, porque pues históricamente las mujeres han trabajado en esta parte, en estos aspectos, y generando pues condiciones que de alguna otra manera permitan ir construyendo aspectos de la paz en torno a diferentes entornos también de la sociedad. Y bueno, la imagen de las personas actuantes, por ahí está una latinoamericana, Menchú, y luego está la Madre Teresa eh, de Calcuta, ¿verdad? Que nos han estado dando todos estos elementos. Por supuesto que en la violencia, la agresividad, se combinan factores sociohistóricos y psicológicos del individuo, pero sobre todo, si no se dan cauces para poder organizar este proceso, se va desencadenando en algo terrible y que no solamente va a acabar con aquellos con los que se ejerce, sino va destruyendo al final de cuentas todos los entornos sociales. En la siguiente, por favor. Y bueno, la violencia es el resultado, ¿verdad?, de una cadena de actos que se van acumulando, como ya lo señalaba, reforzando unos a otros hasta que la conducta violenta se convierte en un comportamiento habitual que destruye todo el tejido social. De acuerdo, no permite una adecuada convivencia social habitual de los ciudadanos. Y decía que ahora en las noticias que hemos tenido,
a nivel nacional, a nivel internacional, pues sabemos lo que sucedió, por ejemplo, en Ecuador, en el cual pues prácticamente parece ser que ahí reina un poco la calma, logró tener el gobierno un cierto control, porque al final de cuentas los delincuentes, o sea, esta violencia que no empieza como una parte totalmente fuerte, sino que va escalando, como lo decía, se va dejando crecer y al final de cuentas destruye todo este tejido social. Señalaba entonces el caso de Ecuador. Y la última noticia que tenemos es efectivamente que lo que está pasando en Haití, ¿no? Y en Haití vemos que finalmente ya no hay gobierno, o sea, se terminó el gobierno. La última noticia que estaba revisando o que estábamos revisando es efectivamente que los pandilleros tomaron el control de ese gobierno y son los que están organizando, son los que están determinando y por supuesto su forma de dirigir una sociedad, un grupo, pues no es lo más conveniente porque ellos están vinculados a las cuestiones del crimen, hacia hacer las cosas totalmente fuera de la normalidad. O sea, insistir que en verdad esta violencia no empieza con el caos como lo vemos ya en estos dos países que he mencionado, sino que además empieza con algo mínimo, pero efectivamente al irse encadenando estos actos se vuelven sumamente graves. Entonces podemos ver la siguiente, por favor. Y bueno, hay un autor, Pluchit, que dice es una actitud negativa que se mezcla con la ira, el disgusto y así como el resentimiento hacia otros y generalmente termina en violencia. O sea, indiscutiblemente que detrás de estos actos violentos, como decía, que son mínimos y luego se vuelven graves, empieza a crecerse también el resentimiento. Muchas veces se estimula ese resentimiento desde la parte política, desde la parte de los diferentes actores sociales, sin medir las consecuencias de lo que va a generarse más adelante en torno a las comunidades. O sea, cuando hacemos énfasis en estas situaciones de no estar de acuerdo con otros, de no buscar de alguna otra forma la mediación y digamos de alguna otra forma la construcción de la paz, pues se hace énfasis en resentimiento y ese resentimiento viene, pues ya lo decía la doctora Lupita, el doctor Raciel, ya sea en el entorno familiar o en el entorno escolar, y va creciendo, se va generando que va a terminar en esta violencia destructiva y que no va a medir consecuencias, sino que al contrario se va a ir vinculando con muchos otros actos, con muchas otras situaciones, como ya lo conocemos, con el tráfico de droga, con el tráfico de personas y demás. Veamos la siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, la violencia y los actos criminales afectan, como ya lo decía, los diversos aspectos de la vida de las personas, de comunidades y regiones y países. O sea, ahora sabemos que en nuestro país hay regiones en las que prácticamente las personas han tenido que migrar o simplemente dependen de lo que les permitan las personas que ejercen la violencia, que son, vuelvo a decir, actos criminales en esas regiones, que no pueden disponer de sus productos, que no pueden adquirir productos para su sobrevivencia, porque todo lo determinan ellos. O sea, la violencia se va apoderando y la agresividad y finalmente la criminalidad de todas estas regiones del país, ¿no? Por ahí hay datos bastante fuertes que nos han estado diciendo que más o menos el 30% del país está ya en situaciones de este tipo también. O sea, corremos el riesgo un día si no se hacen acciones a lo mejor pequeñas, a lo mejor sencillas, que nos convertamos en un país como Haití o en todo caso como lo que está viviendo o lo que vivió o está viviendo Ecuador, generando migraciones forzadas de habitantes de diversas poblaciones. O sea, esa es una causa de la migración, no solamente se van por cuestiones económicas o por las cuestiones, digamos, de que el cambio o las cuestiones ambientales, sino muchas veces están yendo porque están amenazados, porque ya no tienen condiciones de vivir, porque la violencia, vuelvo a decir, criminalidad ha crecido tanto que las poblaciones ya no tienen condiciones para gestar sus propios recursos y sus propias condiciones de vida y además sabemos que
hay otras consecuencias, como lo que dice la siguiente nota, creando nuevas esclavitudes en los lugares que se encuentran bajo su dominio. Y veíamos por ahí hace unos días un reportaje de comunidades de Guerrero que se logró hacer, que lograron hacer algunos cineastas en ese sentido, donde las mismas madres de esas comunidades narran que tienen que vestir de masculino, de varón, de hombre a sus hijas y cortarles el pelo y todo, porque si ven que estas niñas tienen 9 años, 10 años, son llevadas por estos grupos criminales, son secuestradas, son raptadas. Y bueno, pues esto, como dice aquí la nota, para crear esas nuevas esclavitudes. Y no solamente en esta parte, sino también pasa en muchas regiones del mundo en cuanto a las personas que están haciendo otra serie de acciones criminales, nuevamente como primer origen la violencia. Y luego pues están secuestradas estas personas haciendo trabajo delictivo para grupos en contra de su propia voluntad. Y no digamos indiscutiblemente las mujeres, ¿verdad? Que son quienes más llevan esta situación, que se convierten en esclavas en la trata de personas. Entonces, como decimos, poco a poco se va volviendo un caos y va tomando el control, la violencia y en su expresión de criminalidad ante todas estas situaciones. Entonces, de allí que sea tan importante, bueno, creo yo, lo que se puede hacer en cada escuela, en cada centro de trabajo, como es nuestra siguiente propuesta. Así que vemos la siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué decimos? Pues que en los centros de trabajo se brinden las condiciones necesarias para que se organicen equipos de mujeres en pos de la construcción de acciones de la no violencia y de la paz. O sea, ¿cómo podemos contrarrestar todas estas situaciones que se presentan? Pues volviéndonos practicantes de la paz, volviéndonos practicantes de los actos de mediación, y esto se va a ir se puede hacer en las familias, en los entornos educativos, e indiscutiblemente que hay experiencias, ¿verdad?, en el mundo, en ONU Mujer y en otras instituciones que han financiado precisamente la ONU en torno a lo que es el trabajo de las mujeres en pos de la paz. Aquí vemos un cartel de mujeres colombianas, principalmente de una región, que han estado trabajando, porque sabemos todo lo que ha pasado también en Colombia con la guerrilla, con los paramilitares, con los traficantes, y le ha costado mucho trabajo reconstruir ese tejido social, porque donde se instala la violencia, a la vez decimos la criminalidad con todas sus expresiones, no va dejando lugar para la paz, no va dejando lugar para la convivencia sana de los humanos. Entonces es importante en verdad que se pudieran hacer estos centros, en estos centros de trabajo, comités, pláticas, conversaciones, inducirnos exactamente y que además se conviertan como parte de las materias que se llevan en los diferentes niveles educativos, el trabajo hacia la paz, pero no como una parte informativa, sino en verdad como una parte que practiquemos, ¿no? Cuando nos preguntamos qué hemos hecho hoy por la paz, que hemos hecho hoy por la convivencia, por construir, como decimos, esta nueva ciudadanía. Yo creo que las mujeres tienen una voz muy fuerte, una acción muy fuerte, porque como ya lo han dicho los demás ponentes, pues han sido las principales víctimas y siguen siendo víctimas. No es para menos que ese caso tan grave que tenemos en nuestro país, según las estadísticas, incluso estadísticas oficiales, donde 11 mujeres son asesinadas cada día, o sea, son finalmente víctimas de feminicidio. Entonces creo que la voz por la paz, las acciones por la paz son sumamente importantes y sobre todo para construir una adecuada convivencia, de que en verdad tengan derecho las mujeres, porque de pronto se genera tanto la idea de la convivencia, pero pues no hay espacio, se siguen haciendo estas acciones terribles en contra de ellas. Realizar convenios en centros educativos y de trabajo, en centros educativos de trabajo con los programas de mujeres
en la construcción de la paz. Y por supuesto, hay financiamientos, por ahí hemos estado viendo, con relación a hacer trabajo de paz. El asunto es que se permita, que se gestione y que poco a poco se vaya haciendo esta construcción. De otra manera, la violencia va a terminar exactamente con todo, con lo mucho que podamos nosotros estar construyendo, haciendo. O sea, vivimos con temor, vivimos con miedo, efectivamente, porque la violencia, como decimos, está a la orden del día, está en la puerta de nuestras casas, y lo mejor es hablar de la paz, trabajar por la paz, por la no violencia, y que las personas, a pesar de que tengamos ciertas características de ser agresivos, pues también aprender a negociar, aprender a mediar nuestras situaciones. Creo que es la última nota. Bueno, pues no sé, creo que hay otra más. No, creo que ya no. Así está esta última. Bueno, ¿qué implica? Pues elaborar, ya lo estaba diciendo, elaborar programas y contenidos en pos de la paz y la no violencia para ser difundido en los diversos medios electrónicos de comunicación. Creo que tenemos esos medios y tenemos que hablar de la paz. O sea, aún si no fuera un programa de hablemos de paz, conversemos sobre la paz, sobre la no violencia en nuestros mensajes, invitemos a construir este proceso. Que en los diferentes centros educativos se elaboren folletos, trípticos, carteles que inviten a la paz y a la construcción de las nuevas ciudadanías. Ahora es más fácil hacer carteles, es más fácil hacer folletos, y creo que no tendrían mucho costo para poder invitar y hacerlo en torno a la paz. De hecho, por ahí estamos elaborando ya algunos con compañeros de la materia de psicología social, bueno, para difundirlo, pegarlos, invitarlos, porque uno menos que actúe violentamente y después se vuelva parte de la criminalidad es sumamente importante. Por nuestra parte, muchas gracias, doctora Isabela, muchas gracias por los compañeras que están aquí presentes. Es todo de mi parte. Muchas gracias, doctor Braulio. Igualmente, el tema es violencia. Digamos, en otro contexto, mencionó la violencia pues en contra de los migrantes. Es otro tema que a veces lo queremos ver como que de lejos. Y bueno, es increíble lo que pasa, son supervivientes desde que salen de sus regiones Centroamérica y pueden llegar a Estados Unidos, todas las vejaciones y a lo que están expuestos, y entonces es lo mismo, ¿no? La violencia ha alcanzado niveles que antes no habíamos visto, o quizás en su momento en ciertos países y en ciertas guerras, pero pues no lleva nada bueno, y el tejido social, como lo menciona en su ponencia, pues estamos a favor de la recomposición o la reconstrucción de ese tejido social. Sus aportaciones valiosas, la parte de socialización y de hacer los folletos y de publicar es también importante. Es como estar todo el tiempo recordándonos la no violencia ha cambiado mucho, hemos avanzado mucho. Si se dan cuenta, los comerciales que se hacían antes, incluso, bueno, estaba ahí implícita la violencia y hasta nos reíamos. En algún momento era gracioso. Ahorita nuestra mentalidad, nuestra actitud ha cambiado, y esperemos que así siga cambiando de parte de todos. Entonces, muchas gracias, doctor, y muchas gracias, doctora Lupita, doctor Raciel y doctor Braulio. Está la maestra Irma, no sé si es la última conferencista. Perdón, maestra Irma, va a presentar, muchas gracias. Adelante con su ponencia, nada más, si me permite un segundito. Ok, perfecto, muy bien. Pero qué raro que esté como invitada, maestra Irma, no sé qué pasaría. Algo pasó. Mire, no lo sé, pero bueno, yo estoy conectada desde hace rato, ¿no? Ok. Tuve un retraso en el programa, pero bueno. Sí. Buenas tardes, muchas gracias. De hecho, muchas de las cosas que yo voy a presentar aquí, de hecho, lo comentaba ahorita el maestro Braulio, ¿no? Dentro de las alternativas, ¿no? La violencia es un tema muy, muy fuerte. Desafortunadamente pareciera que no estaríamos hablando de ello, pero cada año, en lugar de ir hacia la baja, creo que vamos aumentando este tipo de violencia, ¿sí? Entonces, bueno, el tema que yo les voy a compartir rápidamente es Mujeres Libres de Violencia Social. Y me pasa la que sigue, por favor. Bueno, ahorita estuvieron, bueno, hablando todos los temas con respecto a eso, ¿no? Entonces, bueno, la violencia ya vimos que es un flagelo que nos afecta a todos, y bueno, la universidad no está libre de ello, ¿no? Entonces,
Yo lo enfoqué, independientemente que ahorita se decía, ¿no? La violencia abarca a todos los sectores, a todos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Sin embargo, yo lo centro un poquito a lo que es la violencia contra las mujeres. Y bueno, sabemos que actualmente es uno de los problemas sociales y de salud más importante, y esto no es a nivel local, nacional, sino internacional, ¿no? Entonces es una forma violenta de abuso y discriminación que precisamente no va enfocada a un solo sector, sino que en todas las clases sociales se da este tipo de violencia, ¿no? Este tipo de violencia social que incluye, si me pasa la que sigue, por favor. Yo le llamé violencia social, pero social como todo, ¿no? Porque vivimos en una sociedad. Y pues aquí nada más por ponerlo, ¿no? Enmarcarlo a este tipo de violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual, violencia física y violencia emocional. Creo que todas las mujeres diario, ¿sí? Hay una violencia económica tanto de sus parejas, muchas veces de parte de los padres, en todo sentido, ¿no? Creo que todos estamos inmersos en esta parte porque muchas veces uno de los problemas principales que a veces es lo que desencadena una disfunción en una familia es a veces la violencia económica, ¿no? Por supuesto que estas violencias están interrelacionadas una con otra, no podemos decir que están separadas, ¿no? La violencia psicológica es algo que no se ve, pero está ahí y es la que a veces yo creo que afecta de manera mucho más, porque a veces la violencia física o la violencia sexual deja marcas externas, sin embargo la psicológica, y como lo decía nuestro Braulio, yo creo que es una de las violencias que a veces no vemos, pero es la que más perjudica, ¿no? La violencia física, por supuesto, como su nombre lo dice, ¿no? ¿Cuántos casos hay de denuncias? ¿Cuántos casos hay de esa agresión? Y que, bueno, a veces no solamente se queda una violencia física, sino también, pues, pues lleva hasta la muerte, ¿no? Y por supuesto que todos estos tipos de violencia afectan toda la parte psicológica y la parte emocional, ¿no? Yo creo que aquí nos pasaríamos viendo cada una de ellas y no pararíamos porque, bueno, cada una de ellas tiene sus particularidades, ¿no? Lo que sí es una realidad es que estamos inmersos. Desgraciadamente vivimos en una sociedad donde no podemos decir que estamos, ahora sí que, ajenos a este tipo de violencia que cada día están las mujeres. Hace rato lo mencionaban, ¿no? Las madres buscadoras, triste ver cómo las madres buscadoras en la pérdida de ese ser querido se tienen que enfrentar a todo este tipo de violencia física, violencia emocional, violencia psicológica y hasta pérdida de muertes. No es secreto cuántas madres buscadoras han sido asesinadas en estos últimos meses aquí en la ciudad, bueno, aquí en lo que es el país, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, yo lo decía, ¿no? Estos tipos de violencia están interrelacionadas y desafortunadamente van desencadenando una serie de complejidades, ¿sí? Aquí lo importante es que precisamente este tipo de violencia no puede ser manejado de manera aislada, sino tiene que ser de una manera interdisciplinaria, ¿no? Algo importante que yo decía, ¿no? Cada día que viene el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Hablamos de todo esto, de la igualdad, de la discriminación, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente vivimos o estamos en una sociedad, y más en México, donde todavía hay esa jerarquía, donde los hombres tienen el control, ¿sí? Sobre los principales recursos de la sociedad y sobre las mujeres, está y lo vemos cada día, lo vemos en las noticias, lo vemos en los hechos. ¿Por qué? Porque hay toda una ideología, ¿sí? Toda la parte cultural, la parte política, la parte económica y también la parte legal, ¿no? Todavía no hay esa protección al 100% que deberían de tener las mujeres, ¿sí? Y eso se ve, por ejemplo, en una separación, en la custodia de los hijos, en las pensiones, ¿sí? Entonces, esa autoridad todavía que ejerce el hombre sobre la mujer es algo que todavía se sigue plasmando en esta sociedad que estamos, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, qué se requiere cómo prevenir este flagelo? Y aquí, por ejemplo, el maestro Braulio lo decía, ¿no? ¿Qué implementar, no? Hay leyes, hay normas. Yo, por ejemplo, bueno, aquí por el tiempo, ¿no? Pero estoy haciendo toda una búsqueda de qué ha venido pasando a lo largo de todo esto,
todo lo que ha hecho la ONU, todo lo que ha hecho, todas esas en papel, ¿no? Pero sí es cierto, hace falta, pero no existe el compromiso político y eso lo estamos viendo en la actualidad, esa desprotección, no sé cómo llamaría, que no hay ese acompañamiento. De verdad digo, no sé qué pasa. A las mujeres se les vuelve a revictimizar, entonces eso no debería de ser. Las leyes, las políticas deben de servir para empoderar a las mujeres, ya sea de manera individual y de manera colectiva. Sin embargo, se vuelve a esa parte de la revictimización y es por eso que muchos callan, es por eso que muchos no denuncian, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se requiere? Bueno, ya lo sabemos que se requiere el compromiso político, que las leyes se apliquen. Y algo importante, hay que invertir en esas organizaciones de mujeres y lo que decía el maestro Braulio, digo, nosotros como universidad, yo creo que, bueno, qué bueno que ya ahorita con todo esto de la coordinación de género, de verdad que se le ha dado mayor impulso a esto. Nosotros acabamos de tener aquí en la división, hemos estado implementando las pláticas de cultura de paz porque es importante, de verdad que digo, paz y guerra, pero hay que así que poner todos los kilos para de verdad poder, ahora sí que crear esa conciencia en todos nosotros de que la cultura de paz o la paz es lo que nos va a mantener, ¿no? Por eso yo decía, aquí es importante que esto tiene que ser abordado desde diversas miradas, ¿no? Y algo que decía, ¿no? La prevención, yo creo que la prevención es la única manera de detener esta violencia. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Bueno, nosotros y desde cada uno de nuestras divisiones, digo, implementar nosotros, por ejemplo, ahorita acabamos de aquí en la división de crear una comisión, ¿sí? Porque, bueno, que precisamente la idea es, pues, buscar estrategias, pláticas para concientizar, porque de verdad que con los jóvenes, con las señoritas, aquí sí ha habido un tipo de violencia, no sé qué ha pasado en este último semestre aquí en la división, hay mucha violencia hacia las jóvenes por parte de los jovencitos varones, y nosotros decimos, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, tenemos que ver, y la única manera es esa de prevenirla, porque yo creo que hay que prevenir antes que ocurra, porque ya cuando está, a veces ya es muy difícil y muchos no lo pueden contar, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, aquí yo digo, ¿por qué algo tan importante? Yo digo, todas las mujeres deben de tener el derecho a vivir y a desarrollarse en plenitud, sin condicionamiento, ni limitaciones, y se les debe garantizar seguridad y autonomía en todos los ámbitos de su vida. Y bueno, se declara el 25, la que sigue, por favor, y se declara el 25 de noviembre como el Día Internacional por la No Violencia contra la Mujer, ¿no? Entonces, bueno, ya está plasmado en un día, pero bueno, que no solamente ese día como el día 8, sino que todos los días pudiéramos hablar de que no pasara en ninguna parte de este planeta algo que generara violencia. Y bueno, no solamente a las mujeres, ¿no? Sino a cualquiera, ni a cualquier ser humano, ¿no? Entonces yo creo que de verdad que sí está descompuesto el tejido social, sí cada día están ocurriendo cosas y eso lo vemos en las noticias. Y bueno, es algo que no para, pero pues nosotros podemos hacer algo desde nuestra particular división, ¿no? Entonces yo creo que pues aquí tenemos que reunir esfuerzos con las demás divisiones, con las personas que tienen ese conocimiento, etcétera. Y yo creo que así es esa sinergia que podamos hacer para poder en esta parte importante de la universidad, pues disminuir un poquito este tipo de violencia hacia las mujeres. Pues sería todo y yo les agradezco su atención. Gracias, maestra Irma, muchas gracias. Qué bueno que sí tuvo la oportunidad de presentar también, versando en el mismo tema, y es interesante lo que menciona. Cada disciplina tiene ciertas características particulares, no necesariamente hablando de violencia, y la división donde usted menciona que se han visto ciertos actos como que ha crecido el nivel de violencia, también es importante analizarlo y estudiarlo y ver qué está pasando, como usted dice. Pues esperemos seguir juntos en este camino y pues siguiendo con los estudios, las investigaciones, y tratar de hacer aportaciones y sensibilizar a los estudiantes de alguna manera, a hacer conciencia y que pronto cambie la mentalidad mucho más.
Muchas gracias. Y maestro Delfín, si nos apoya con la foto la segunda foto del aula 21, por favor, si nos apoya. Si la gustan doctora abrir sus Lupita. cámaras para que Sí, podamos. por favor. Perfecto. Muchas Ahí gracias. está. Gracias. Pues ya muchas no gracias. salí, maestra. Ay, qué Bueno, pena. muchas gracias. Buenas Bueno, tardes, buenas tardes. Buenas tardes a Gracias, que todos. estén muy bien y por Tratar favor, de grabar. los Que tengan buena esperamos en el tarde. taller, los esperamos en el taller a las 5 por el mismo vínculo y mañana a las 11 la conferencia. Les esperamos. Perfecto. Igualmente la inauguración de manera Gracias. presencial. Gracias, hasta luego, muchas Hasta gracias. luego, Hasta maestra. luego. Hasta luego.